geográfico y un poco social de Ecuador, es importante establecer que Ecuador es un país que está ubicado en la parte noroeste de América del Sur, limitado al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Ecuador cuenta con 4 regiones naturales, que son costa, sierra oriente, región insular o zona de Galápagos. Asimismo, Ecuador cuenta con una población aproximada de 17 millones de personas, de los cuales el 7% de ellos son considerados población indígena. De este 7%, 78,5% se concentran en zonas rurales. Históricamente, la población indígena ha adquirido un gran protagonismo, más o menos en la década de los 90, cuando a través de la incorporación de la Constitución ecuatoriana en el año 1998 se añade dentro de su redacción la palabra plurinacional, en el cual se fomentaba la integración y diversidad étnica de los pueblos y nacionalidades indígenas, y de esta forma se daba un poco más de respeto a sus territorios y expresiones culturales. Sin embargo, a pesar de esta integración legislativa, las poblaciones y los pueblos indígenas aún vivían en una situación de exclusión y marginación. Esta situación a la que hago referencia se expresa concretamente en espacios insuficientes o dotación insuficiente de una vivienda, trabajos no adecuados, remuneraciones muy bajas. En sí no se respetaba sus derechos. Aquí hay un dato que me parece a mí muy interesante, que es en cuanto a la educación, que establece que por cada 5 habitantes autoconsiderados mestizos o blancos en Ecuador que se matriculan en una institución de educación superior, solo uno de ellos es indígena, lo que pone en evidencia una clara desventaja para los pueblos en este sentido y en general. Cronológicamente, después de la fecha del 98, se da mediante referéndum la Constitución del 2008, que rige hasta la actualidad, en la cual se da un fomento, se da un avance más en la integración de los derechos para los pueblos indígenas, que hasta el siglo pasado estaban todavía en una desprotección legislativa. Y es que a través del Estado, la Constitución reconoce y garantiza la existencia de los pueblos indígenas y garantiza la existencia de diversas culturas caracterizadas por la conservación y respeto de sus raíces, tradiciones, idioma y religión. Consecuentemente, y una vez descrito de estos avances legislativos a nivel nacional un poco más generales, es importante establecer que a nivel internacional también existen ciertos convenios y declaraciones que protegen específicamente a los pueblos indígenas, como es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado en el 98 por Ecuador y que empezó en vigor en el 91, así como la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, que tuvo un voto favorable, entre ellos estuvo Ecuador. Adicionalmente, el Ecuador ha ratificado la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido jurisprudencia y contenido favorable de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ambos instrumentos internacionales, tanto la Convención como la Declaración, reconocen el derecho de los pueblos indígenas y comunidades, toda vez que el Estado prevé adoptar medidas que les afecten de modo directo a ellos. Este derecho debe ser ejercido a través de las instituciones de las nacionalidades indígenas y tiene que realizarse mediante procedimientos adecuados. Es importante recalcar que en los casos de adoptar medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente a los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado deberá respetar 3 principales cuestiones que son una consulta previa, libre e informada. Ciertamente la formulación, implementación y monitoreo de actividades de las tierras, agua, protección de bosques y sus medios de vida y el permanente combate a la pobreza deben estar asegurados por el Estado, siendo necesario su involucramiento en todos los procesos relacionados con el cambio climático, costumbres, educación, rescate de su idioma, salud, ciencia, etc. Evidentemente, todos los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales mencionados anteriormente, deben ser garantes por excelencia del cumplimiento de los derechos de estos pueblos, estableciendo ciertos mecanismos que puedan coadyuvar su efectivo cumplimiento. Aquí he establecido 3 que para mi punto de vista pueden ser mecanismos efectivos para como coadyuvar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
y uno de ellos pienso que puede ser establecer mecanismos de diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas a fin de que puedan ellos conocer cuáles son sus derechos y sus garantías, tanto constitucionales y en sí legislativas, para que puedan ser respetados sus derechos. Otro de ello, pienso que puede ser exigir al Estado directamente la aplicación de políticas públicas en pro de sus derechos y garantizar el respeto de sus territorios, los recursos naturales y desde luego un uso adecuado y manejo de servicios públicos y en sí del manejo de los suelos. Otro de ellos sería la difusión de sus derechos y del marco legal que les ampara. Finalmente, los procesos de información, participación y consulta deberían servir al Estado para fundamentar decisiones equilibradas y respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, aplicando fielmente el criterio del summa causai en quichua o buen vivir, que representa para estos un escudo legislativo con el cual pueden hacer valer sus derechos y que a su vez se garantice un adecuado desarrollo social. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con José Luis Domínguez Álvarez, que va a hablarnos sobre el agotamiento de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Esto estaba pensado para ser más bien una reunión de amigos, porque no creíamos que a estas horas intempestivas, un jueves, fuéramos a tener tanta asistencia. Os damos sinceramente las gracias por estar aquí y por sumaros durante toda esta jornada y la jornada de mañana a hablar de algo que en el área administrativa nos preocupa mucho, que es la despoblación. Os pido perdón si hay alguna errata en la presentación, porque hacer las presentaciones a las 5 de la mañana es algo complicado y no siempre está uno en sus plenas capacidades para hacer las cosas todo lo bien que le gustaría, pero no se puede organizar y estar en todos los araos a la vez porque el tiempo se pesa. Básicamente, una de las preocupaciones más importantes que tenemos en el área de derecho administrativo es intentar cambiar la concepción y la mentalidad, que es algo a lo que se ha hecho referencia ya aquí, sobre la problemática de la despoblación. Nosotros vamos un paso más allá, consideramos que no es despoblación o que la despoblación no es ese fenómeno que nos intentan hacer creer que es un fenómeno neutro, inherente y propio de la ruralidad, sino más bien creemos que es el resultado de la inacción y de las malas políticas de las instituciones, porque notamos un constante abandono del medio rural. Esto lo dice de forma muy clara incluso el propio Ministerio de Agricultura en sus informes de seguimiento de los planes de desarrollo rural, en los que dice que, transcurridos 2 años desde la aprobación en el año 2014 del Plan de Desarrollo Rural Nacional, únicamente habían ejecutado un 3% de todo el conglomerado de medidas. Entonces, apostamos por ese cambio de mentalidad y vamos a hacerlo de forma muy rápida porque el tiempo apremia y Pablo es un moderador duro de pelar y no nos va a conceder un instante más, así que otra de las cuestiones que tenemos que tener claro es que el concepto de desarrollo rural no es algo nuevo, es un concepto amplio y complejo que tiene una larga trayectoria que en esencia se refiere a buscar la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos que deciden desarrollar su proyecto vital en el medio rural a través de la modificación de una serie de características socioeconómicas, culturales y medioambientales, entre otras muchas. Además, es un concepto que no es nuevo, como os digo, está instaurado en nuestro país desde esa ley del año 2007, esa ley 45-2007, para promover el desarrollo rural sostenible. Y se articula de forma muy clara en los planes de desarrollo sostenible. Tenemos uno a nivel nacional y 17 planes de desarrollo rural sostenible autonómicos que su característica principal es que no están ejecutados pues en su mayor parte. Y además son una mala copia de muchas de las iniciativas que se desarrollan en la Unión Europea. ¿Cómo ha evolucionado la política de desarrollo rural en nuestro país? Pues en base y en parte, con muchas otras cuestiones, a motor o a través de seguir las pautas que marca la Unión Europea, y lo encontramos muy claro. El eje simbólico de la política rural lo encontramos en la PAC, que ha ido transformándose a través de una serie de hitos. Ha sufrido numerosas modificaciones desde que apareció tras la Segunda Guerra Mundial para intentar garantizar el abastecimiento de alimentos a la población europea, y en el año 2000 encontramos que se apuesta por crear un nuevo pilar en la política agraria común, que es el desarrollo rural sostenible. Es una de esas primeras nociones importantes que tenemos de este concepto.
ha sufrido diferentes oscilaciones y la inversión ha ido variando. En la pantalla tienen la inversión, tenemos 35.705 millones de euros en ayudas financieras directas y 8.291 millones para desarrollo rural, muchas de las cuales están inejecutadas en el cajón de las administraciones públicas, algo que nos preocupa tremendamente a los administrativistas. Tenemos que cambiar la PAC, necesitamos una PAC que simplifique de forma administrativa, porque la PAC no beneficia a los agricultores. ¿Saben ustedes quiénes son los verdaderos beneficiarios de la PAC? Los gestores administrativos, que son los que verdaderamente se encargan de la gestión de la burocracia, de las ayudas derivadas de la PAC. Además, la PAC europea y todas las estrategias de modernización de esa política agraria común de la Unión Europea apuestan por implementar todas las novedades derivadas de la digitalización, evitar la volatilidad de los precios, apostar por una mayor productividad, una mayor calidad, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y potenciar las explotaciones familiares, algo que no se está haciendo en la actualidad, sino que se está beneficiando a grandes empresas que lo que hacen es especular con la política agraria. Ese sería el primer pilar europeo de apuesta por el desarrollo rural sostenible, la PAC. Pero hay más cuestiones. Tenemos también una estrategia europea de desarrollo rural 2020 que establece 3 objetivos prioritarios, como son apostar por la innovación, apostar por el medio ambiente y la mitigación del cambio climático como ejes fundamentales. Por eso tenemos que cambiar esa conciencia y empezar a apostar por otras figuras como los contratos medioambientales, de los que se ha hecho referencia ya, o a cambiar esa noción y empezar a hablar de pagar por conservar, a pagar por conservar el medio rural. Aquí tienen algunas de las principales herramientas que utiliza la Unión Europea para potenciar el desarrollo rural sostenible. No solo tenemos la PAC, tenemos también el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, esos fondos FEDER que tanta vida nos traen al medio rural, y además han hecho recientemente algunas iniciativas importantes como la creación del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas, la creación de la Red Europea de Desarrollo Rural y la adopción de la segunda declaración de COR, por una vida mejor de las zonas rurales. Aquí tienen qué se ha hecho en España. Pues hemos cogido las mejores ideas o las que hemos considerado más importantes de la Unión Europea y hemos hecho un batiburrillo de propuestas que se han quedado en un cajón, y básicamente lo que tenemos son un plan de desarrollo rural nacional que está en un cajón y del que, según dice el propio Ministerio de Agricultura, únicamente transcurridos 2 años de su aprobación, que es el último dato que tenemos, había desarrollado un 3,5%, lo cual, desde nuestro punto de vista, es una auténtica vergüenza. ¿Qué proponemos desde el área administrativa? Porque somos bastante propositivos, cansinos también, a nosotros nos gusta llamarnos perseverantes. Pues tenemos un conglomerado de iniciativas destinadas a mejorar las políticas públicas participadas con la población a través de empoderar a los grupos de acción local, entre otras muchas cuestiones, apostar por el principio de igualdad de género entre mujeres y hombres en el medio rural, apostar por un auténtico conglomerado de modificaciones normativas, lo que llamamos una política de lluvia fina para mejorar la coordinación entre las administraciones públicas, porque no sé si saben que además del lince ibérico en el medio rural, quien está en peligro de extinción es la coordinación y la cooperación entre las administraciones públicas, que ni está ni se le espera. Además hay que apostar por soluciones económicas inteligentes, poner en valor nuevas iniciativas como el turismo rural o potenciar la industria agroalimentaria, que es un elemento catalizador para fijar población en nuestro entorno, especialmente en la provincia salmantina. Más cuestiones, apostar por los servicios públicos de calidad, que ya se ha dicho aquí, por eso no voy a andar en ello. Una regulación específica para el medio rural, tenemos unas condiciones diferentes, necesitamos una regulación diferenciada que la recoja y que permita potenciar y revitalizar el medio rural. Necesitamos una nueva PAC que ayude a esas familias que son pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, que son las que verdaderamente fijan población, y que eviten todo ese mercadeo injusto que está propiciando, desde nuestro punto de vista, la Junta de Castilla y León, acogiendo todas esas macrogranjas en Castilla y León que vienen de otros territorios. Y a lo mejor habría que haber ciertos debates acerca de la inmigración, porque podría ser, no es una solución sencilla, los pueblos tienen su propia idiosincrasia, es muy complicado, pero a lo mejor habría que apostar por dedicar más atención a alternativas como la ocupación territorial temporal, que ya hemos hecho referencia a ello, aprovechar movimientos culturales como los neorurales o la inmigración para acoger a esas personas que necesitan. Sin más, en tiempo récord, esto es todo. Muchas gracias, señor Domínguez. Continuamos. La siguiente es Ana García, que va a hablarnos sobre las organizaciones sindicales de clase, también apuestan por la lucha contra la despoblación. Bien, buenas tardes.
Voy a intentar ser directa, de más agradecimientos y estas cosas, pero al grano. Voy a hablar, como ha dicho el moderador, de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales de clase también apuestan por la lucha contra la despoblación del medio rural. Y comienzo con una pregunta que me sirve para iniciar la reflexión. ¿Para qué sirve un sindicato? No es desacertada la respuesta que dice para la defensa de los intereses de los trabajadores. Bien, lo que ocurre es que en el imaginario colectivo creemos que esto solo se circunscribe al ámbito estrictamente laboral, pero no es exacta la respuesta, pues deja fuera prácticamente la mitad de las funciones de los sindicatos. Es por eso que en esta iniciativa, que pretende articular la colaboración interinstitucional para buscar soluciones reales y tangibles a los desafíos que plantea la despoblación, entendía necesario hablar del papel de los sindicatos como actores porque están legitimados para ser interlocutores de los poderes públicos, como más adelante explicaré. Sería absurdo negar que el reto demográfico, la despoblación o el abandono del entorno rural, la España vaciada, no es uno de los grandes temas del momento, sino el que más preocupa, sobre todo en Castilla y León y aún más si cabe en La Raya o en Zamora, de donde vengo. Y hay una justificación para afirmar la acción de los sindicatos fuera de la relación laboral estrictamente, y es el sindicato como sujeto político. En términos constitucionales, el sindicato se constituye para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios a los trabajadores, función por la cual se les reconoce como organismos básicos del sistema político, y no solo como asociaciones privadas para la defensa concreta de los derechos de los trabajadores, como he dicho antes, sino que hay una función más amplia, de alcance general, y que es precisamente la que conecta con este tema de la despoblación. En esta función encaja la denuncia de las conductas que no respetan derechos fundamentales, la promoción de valores y prácticas que contribuyan a conseguir una sociedad más igualitaria y, en definitiva, la defensa del interés general de los trabajadores. Esta es la justificación del sindicato como sujeto político. Explícitamente, la Constitución, en el artículo 7, la formula como defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Esta es la clave para afirmar el papel político de los sindicatos por varias razones, entre ellas porque definirlo de esta manera sería la función mínima para que exista sindicato. En segundo lugar, porque la separación textual de intereses económicos y sociales nos hace pensar que hay unos intereses económicos que hablan de la relación estrictamente laboral, pero también unos intereses sociales que se encuentran en cualquier ámbito de la vida que afecten a los trabajadores. Y por último, porque explícitamente el artículo 131.2 de la Constitución recoge la función de sindicato de asesoramiento y colaboración en los proyectos del Gobierno. Bien, ¿y cómo se traduce esta función en este tema que nos ocupa y que nos preocupa? Para materializar esta función política del sindicato existirían dos vías, el diálogo social y la acción reivindicativa. El diálogo social, según lo define la Organización Internacional del Trabajo, comprende todo tipo de negociaciones, consultas entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a políticas económicas y sociales. En el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se respalda el diálogo social, convirtiéndolo en principio rector de las políticas públicas de la comunidad y factor de progreso económico y social. De hecho, la Ley 8/2008, para la creación del Consejo del Diálogo Social, regula la participación institucional y es la articulación legal necesaria para que exista el diálogo social en la Junta de Castilla y León, a pesar de que el diálogo social ya existía antes de esta ley. Entre los acuerdos más recientes, producto del diálogo social y que tengan que ver con este tema de la despoblación, el Plan Anual de Políticas de Empleo de 2019, pero es anual, o sea que lo hay cada año, el acuerdo para la revisión del tercer marco, del acuerdo marco de la competitividad y la innovación industrial, acuerdo para las políticas de empleabilidad de la juventud, para el desarrollo de la vivienda, de la política de vivienda, en el sector forestal para crear oportunidades de generación de actividad económica, para una transición justa frente al cambio climático, en materia de migraciones, para integración sociolaboral, cohesión social, convivencia, para fomento del alquiler y la rehabilitación. Cada uno de estos acuerdos recogen medidas que pretenden incidir directamente en la despoblación o la España vaciada. Por ejemplo, aumentar la financiación. El FEADER es un instrumento financiero para otorgar proyectos de transformación, comercialización, ya que sabemos que la agricultura y la ganadería son la base de nuestros municipios, potenciémoslo, demos una mayor financiación. La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene competencias en formación, pues que existan más actividades orientadas a la obtención de conocimientos específicos. Precisamente los jóvenes hemos sufrido en los últimos años de manera especial los efectos de la crisis económica.
Por eso, y en relación con el apartado anterior, será necesario apoyar nuevas oportunidades y formar a los jóvenes. También el empleo forestal como pieza clave en lo que se denomina empleo verde, pues utilizar materias primas que tengamos en Castilla y León para emprender. En Zamora, por ejemplo, se hizo un programa estratégico, Zamora 2020, impulsado por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que no ha llegado a buen puerto por cuestiones políticas, en el que se recogían una batería de medidas que, como ya me han sacado el papelito, no me da tiempo a explicar, pero en resumen, subvenciones, políticas públicas que favorezcan el retorno del talento de los jóvenes, facilitar inversiones a las empresas para que puedan crear empleo. Y la segunda vía era la acción reivindicativa y de movilización. Un ejemplo, en Zamora llevamos más de 10 años intentando sacar una biorefinería en Barcia del Barco que no sale por cuestiones de falta de apoyo de quienes tienen el poder para apoyarlo en Castilla y León. Otro ejemplo, este ejemplo que acabo de mencionar ha sido apoyado continuamente por los sindicatos en reuniones y manifestaciones. Se ha creado recientemente la Plataforma de Defensa por la Sanidad Pública en Zamora, principalmente dirigida por los sindicatos junto con otros colectivos que han estado dando la matraca con manifestaciones en todos los sitios que han podido. Conclusiones. Los sindicatos son organizaciones cercanas a los ciudadanas y los ciudadanos, primero por la conexión directa, por la relación laboral, y que gracias a ello poseen el contacto directo y la información para recabar qué es lo que está ocurriendo, apostar por soluciones y movilizar a la sociedad. Desde luego que no tienen la solución definitiva, pero porque es innegable que estamos en un tema que tiene múltiples aristas. Pero en manos de los sindicatos, y me refiero a los sindicatos de clase, está colaborar con toda su estructura en la lucha contra la despoblación, porque el éxito de las conquistas laborales llegará cuando puedan disfrutar de sus derechos todos los trabajadores del medio rural, los trabajadores del medio urbano, los derechos civiles y los derechos laborales. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con José Luis Mateos Crespo, que nos va a presentar una comunicación titulada Organización del territorio, prestación de servicios y despoblación. Una estrecha relación. Muchas gracias al moderador, muchas gracias a la organización, muchas gracias a los asistentes. Voy a intentar por lo menos esquematizar lo que tengo escrito como contribución al Congreso, de un tema que sin duda es muy interesante, sobre todo en el contexto en el que nos movemos. Yo, por lo menos, por destacarlo una vez más, aunque ya se ha hecho a lo largo de la jornada, la provincia de Salamanca no se ajena al problema de la despoblación o a la falta de población y la evolución ciertamente decadente que se está produciendo. Se ha hecho mención a dónde establecer el límite de los municipios que se encuentran en un problema de población o no. Bueno, solo con decir que más del 90% de los municipios de Salamanca tienen menos de 1000 habitantes, es significativo, y que 2/3 de la población se concentra precisamente en la capital y en el entorno del área metropolitana o Alfoz, que se denomina. Claro, esto tiene que ver mucho, yo defiendo que tiene que ver con la organización territorial del poder político e institucional, lo decía antes también el profesor Valentín Cabero, y que quizás haya que reformular de alguna forma también la distribución territorial del poder, porque es desde donde se toman las decisiones y sobre lo que se toman decisiones. Y por ello hay un proyecto muy interesante que estableció la Junta de Castilla y León a mediados de los años 80, la famosa comarcalización, una comarcalización real. De hecho, nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 46, reconoce la posibilidad de que se establezcan comarcas. A día de hoy en Castilla y León solo existe oficialmente una comarca con entidad jurídica o administrativa y política propia, que es el Bierzo, exclusivamente desde los años 90, y quizá haya que apostar por esa prestación de servicios que llegue a todos los municipios de una manera más eficaz y eficiente desde las comarcas, cabeceras de comarcas. En Salamanca se establecieron entonces en el año 85 en torno a, no sé si una quincena de comarcas, si no recuerdo mal, entre las diferentes zonas de la provincia, y quizás eso ayudaría. ¿Ayudaría en qué sentido? De una mayor eficacia en la prestación de servicios, de la que la decisión política dependiera y estuviera más cerca de la realidad de los municipios. Recordemos que a día de hoy tenemos 4 niveles político-administrativos en España. Sin irnos más allá de las estructuras supranacionales, está el municipio, en el caso de los ayuntamientos, la provincia con las diputaciones, comunidades con las juntas o gobiernos autonómicos y el gobierno central. Sería introducir, es verdad, un nivel más desde el punto de vista administrativo y político, siempre y cuando establezcamos que las diputaciones son necesarias, que eso también es un debate que yo al menos sí planteo, que vía reforma constitucional se podía plantear la supresión de las diputaciones si se fortaleciera la estructura de la comarcalización. Sé que es un debate no pacífico, ni siquiera desde la doctrina,
pero creo que es un tema que quizás haya que plantear en algún momento. De hecho, se ha planteado no con la suficiente quizás importancia que tiene. Eso que obligaría a que la prestación de servicios no fuera tanto a través de mancomunidades. A día de hoy en una provincia como Salamanca hay hasta una treintena de mancomunidades. Algunas son asociaciones de municipios en torno a algunos servicios, sobre todo aguas y residuos, gestión de residuos, pero hay otros sobre promoción cultural, promoción turística, etc. Quizás la comarcalización ayudaría a eliminar algún tipo de estructura de las mancomunidades, integrarlas en las comarcas y también, si se opta por la supresión de las diputaciones, integrar algunas funciones de las diputaciones de una manera más cercana a la realidad de las comarcas en esa estructura de comarcalización. Porque además la despoblación no solo tiene, bajo mi punto de vista, un criterio de distribución territorial de poder, que también, sino también de cómo se prestan y dónde se prestan los servicios. Y sobre todo porque se ha hecho una ruptura en torno al modo de vida entre lo que sucede en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Hay cuestiones que probablemente ya sean irreversibles, no lo sé, quizás probando seamos conscientes de que se pueda o no revertir. Por ejemplo, lo hablaba antes con algunos compañeros antes de intervenir. Hay determinadas ofertas, por ejemplo la oferta cultural, en muchas ocasiones hay una gran brecha entre lo que sucede en torno a la oferta cultural en las ciudades, en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Quizás para una mejor equiparación lo que haya que hacer es estructurar de una manera comarcalizada la oferta cultural, para que por ejemplo la gente joven no se vea tentada a que el mayor dinamismo urbano en términos culturales o de ocio les impida quedarse en su medio rural y opten por ir al medio urbano. Por ejemplo, eso es una cuestión de organización territorial del poder, de organización territorial de las políticas y de fortalecer algunas estructuras político-administrativas en el ámbito de las comarcas, que es como yo particularmente creo que puede ser una vía de solución, y no tanto en el ámbito provincial, que se generan desequilibrios de manera notable. Obviamente también habrá sectores estratégicos que por comarcas serán más identificables, que no lo son en el ámbito provincial, y se pueden priorizar de manera más importante. Eso conlleva, no obstante, una reforma del modo en que se financian los municipios, el modo en que se financian las comarcas, el modo en que se establecen las decisiones y sobre todo el modo también en cómo se eligen a los representantes de esas instituciones supramunicipales. Las diputaciones a día de hoy tienen un modo de elección indirecta por parte de los concejales electos, pero también la estructura comarcal, que yo al menos pretendo defender en esta comunicación, sería con elección directa de los vecinos de la comarca. Eso vincularía o habilitaría de una manera más importante a que las instituciones comarcalizadas pudieran establecer una mayor relación con los habitantes del municipio, y que no necesariamente tengan que ser alcaldes y concejales de los municipios de la comarca los que a su vez sean indirectamente elegidos por otros alcaldes y concejales para la elección de esas comarcas. Obviamente hay otras cuestiones que se han planteado aquí, que también defiendo, como que la administración tiene que ser mucho más proclive y quizás la comarcalización sea más cercana a esos problemas en cuanto a brecha digital, cuestiones fiscales, que quizás haya que tender a una armonización. Esto de, yo entiendo, y probablemente sea discutible en otro foro, competir en bajadas de impuestos está bien, pero habrá alguien que siempre pueda competir mejor, que es quien está en el foco del dinamismo económico e industrial, que generalmente suelen ser los entornos urbanos, y eso es más complicado, ¿no? Entonces, esas son las propuestas, dichas de grosso modo, sobre todo apuesta por la comarcalización para centralizar decisiones políticas y acercarlas y plantearse de una vez en serio si de verdad las diputaciones tienen utilidad, y en el caso de descentralizar, comarcalizar las decisiones políticas y también la prestación de servicios, puede también plantearse la supresión de algunas mancomunidades, al menos aquellas que se dedican solo a algunos servicios a día de hoy en provincias como Salamanca. Muchas gracias. Continuamos con Óscar Moreno Corchete, que va a presentar una comunicación titulada La representación de las zonas rurales en los órganos de relación entre los entes locales y la comunidad autónoma de Castilla y León. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El desarrollo del medio rural constituye un claro ejemplo de política multinivel. Se parte de la legislación de la Unión Europea para otorgar un claro protagonismo a los Estados miembros. Además, en el caso de España, el Estado central deja en manos de las comunidades autónomas ciertas decisiones para que éstas puedan adaptar dicha política a sus propias circunstancias. Partiendo de este contexto, el objetivo de la comunicación es analizar la capacidad que tienen las zonas rurales
para acordar sus intereses de manera común y sobre esta base para plantear esos intereses en niveles territoriales superiores. Para ello, dos apreciaciones. Por un lado, se selecciona como caso de estudio la Comunidad de Castilla y León y, por otro lado, la metodología a seguir consiste en analizar el carácter rural de la composición actual de los tres órganos que relacionan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León con los entes locales. Para ello se contrasta su composición actual con el Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, donde se delimitan las zonas rurales de la Comunidad Autónoma. El primer mecanismo de relación entre Castilla y León y los entes locales es la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, que se define como una asociación voluntaria compuesta por entidades locales y que tiene como objetivo apoyar el ejercicio de las competencias de sus miembros y promover y defender los intereses comunes y específicos de estos ante instancias políticas y administrativas de carácter autonómico. La mayoría de entes locales de la comunidad autónoma forman parte de esta asociación, pero a la hora de analizar el carácter rural de esta federación, nos vamos a centrar en la Comisión Ejecutiva, que es el principal órgano de gobierno y el que realiza el trabajo diario de la federación. Esta Comisión Ejecutiva está compuesta por 35 miembros y en la actualidad 25 de ellos forman parte de zonas rurales. Es decir, el 71,43% de la Comisión Ejecutiva de la Federación representa de forma directa a las zonas rurales. Se trata de un porcentaje elevado, pero la principal duda que cabe plantear es si 35 miembros, junto con la estructura interna de la organización, pueden canalizar los intereses de una infinidad de entes locales. El segundo mecanismo es el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León. Se define como un órgano de naturaleza autonómica, con una composición mixta de carácter paritario y que se ocupa de articular las relaciones entre la comunidad autónoma y los entes locales y la participación de estos últimos en la toma autonómica de decisiones de su interés. Si nos centramos en la composición de la representación local, se trata de 11 vocales que reflejan la pluralidad territorial e institucional del nivel local. Además, también visibilizan la diversidad política. En la actualidad, 5 de esos 11 vocales representan de forma directa a las zonas rurales, es decir, un 22,73% de la totalidad del Consejo. Por tanto, el Consejo o las zonas rurales en este Consejo presentan una limitada capacidad de acción, especialmente porque las decisiones se toman por consenso o por mayoría y además porque se requiere un tercio de los miembros para introducir un punto en el orden del día. El tercer mecanismo de relación es la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, un foro de encuentro de máximo nivel político que permite articular la colaboración y cooperación entre la comunidad autónoma y los entes locales. Por tanto, lo que se hace es plantear iniciativas, propuestas y debates sobre asuntos autonómicos con incidencia local. La representación del ámbito rural se encarga a los presidentes de las diputaciones provinciales y a un vicepresidente o, en su caso, a un vocal de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Respecto a las diputaciones provinciales, estas no representan de manera directa a las zonas rurales porque en su composición siempre se encuentran los grandes núcleos urbanos presentes en todas las provincias. Si nos fijamos en ese vicepresidente o en ese vocal de la Federación Regional, este puede llegar a representar a las zonas rurales de manera directa, pero depende de qué cargo electo local desempeñe el puesto. Por tanto, la representación de las zonas rurales en esta conferencia es mínima o incluso nula. A pesar de esto, lo cierto es que la composición de las diputaciones provinciales y la estructura interna de la Federación Regional pueden constituir cauces adecuados para representar a las zonas rurales de un modo indirecto. Para ello se requiere que previamente realicen una colaboración y cooperación de carácter horizontal y de manera previa. Además, en esta conferencia también aparecen representados los entes locales menores a través de un representante que solo tiene voz y los presidentes de los consejos comarcales que tienen voz y voto únicamente en aquellos asuntos
que afectan a su ámbito competencial. Finalmente, para terminar, 3 conclusiones muy breves. La primera, en la composición de estos mecanismos que relacionan a Castilla y León con los entes locales, se produce una infrarrepresentación de las zonas rurales porque se utilizan otros criterios como la población o la orientación política. La segunda es que se necesita potenciar la colaboración y cooperación de carácter horizontal, ya sea a través de la federación regional o de entes locales de carácter asociativo, para poder encauzar la colaboración y cooperación vertical, a través de ese Consejo de Cooperación Local y de esa conferencia de titulares de alcaldías y presidencias de diputación. Y es que estamos en un momento en el que el régimen local castellano-leonés intenta entrar en una etapa de madurez, y lo cierto es que se presentan cauces para que los entes locales participen en la formación de la voluntad autonómica y se interioricen plenamente en ese nivel autonómico. Por tanto, hay que aprovechar esos cauces potenciando esa colaboración y cooperación horizontal. Finalmente, la tercera conclusión es que las políticas que luchan por el medio rural no solo se tienen que construir de arriba abajo, sino que hay que aprovechar estos mecanismos de relación entre la comunidad autónoma y los entes locales para construirlos también de abajo arriba, es decir, para que las propias zonas rurales participen en su propio desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de comunicadoras. Continúa Nora Libertad Rodríguez Peña, que va a presentarnos una comunicación titulada "Una fiscalidad diferenciada contra la despoblación en España". Bueno, en los 10 minutos de intervención que tengo asignados intentaré puntualizar las ventajas y los principales obstáculos normativos del establecimiento de una política fiscal diferenciada basada en el territorio en favor de aquellos escasamente poblados del medio rural cuya crisis estructural prolongada durante décadas amenaza con hacer inviable el territorio en términos sociales, ecológicos, económicos y demográficos que lo distinguen del resto del territorio español, y expondré una propuesta publicada por la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa sobre una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados de España, que resulta curioso de leer pero poco realizable en la práctica. La Unión Europea y las redes de lucha contra la despoblación han denominado como zonas escasamente pobladas aquellos territorios situados en el ámbito rural, escenario del éxodo migratorio del área urbana al área urbana, cuyo principal hándicap es la escasa población, pero no es el único. Estos territorios se enfrentan con una disminución del número de jóvenes residentes, una tasa de natalidad en descenso, como es natural el envejecimiento progresivo de la población, que queda reducida a grupos de edad no laboral, con una escasa mano de obra especializada y una gama reducida de actividades económicas que se centran en la agricultura, la ganadería, las actividades forestales y las ligadas al paisaje, como el turismo y otros recursos naturales. Todo esto incide directamente en la disponibilidad, si no es a un elevado coste unitario, de servicios públicos para los agentes económicos que operan en estos territorios, llámense residentes, empresas o administraciones públicas. Ahora bien, en este escenario, ¿cuál es el papel que desempeña el establecimiento de una fiscalidad diferenciada en favor de las zonas escasamente pobladas? Primero, retener la población existente en el ámbito rural. Segundo, atraer nuevos pobladores y fijar población. Y tercero, de la mano del anterior, fijar actividad económica en los territorios despoblados. La principal justificación para el uso de discriminación fiscal positiva es situar, en la medida de lo posible, a los residentes de las zonas escasamente pobladas del medio rural en igualdad de condiciones equivalentes, en igualdad de disfrute de derechos sociales respecto del resto de residentes del territorio español. Llegado a este punto, es necesario realizar un señalamiento del principal obstáculo del establecimiento de un régimen tributario favorable para el medio rural. Nos referimos a la consideración que podría darles la Unión Europea a estos incentivos y estímulos fiscales como ayudas de Estado que están prohibidas por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por ser incompatibles con el mercado interior en la medida que puedan afectar la competencia y el intercambio de bienes y servicios entre las propias comunidades autónomas y los Estados miembros. La red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa promovió la publicación de un informe realizado por un grupo de expertos en su
mayoría profesores de la Universidad de Valladolid, del campus de Soria, sobre la justificación, la valoración y el impacto socioeconómico de una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España, y que fue publicado en enero de este año. En dicho informe proponen la creación de un régimen tributario diferenciado para el medio rural sobre la base de la zonificación del territorio común en razón de índices de despoblación. En dicho informe apuntan que el ordenamiento comunitario respecto de una política de incentivos fiscales en favor de territorios despoblados, aunque estrecha, puede ampliarse para dar luz a un enfoque más amplio que la distancie de su consideración como ayuda de Estado, y que existen ya regímenes fiscales diferenciados aplicables a territorios concretos en el ordenamiento jurídico español y que pueden ser adaptables al caso de la despoblación del medio rural. Los dos regímenes fiscales especiales aplicables a territorios concretos que existen en España, exceptuando el régimen foral del País Vasco y Navarra, son los territorios no peninsulares, a saber, la Comunidad Autónoma de Canarias y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El régimen económico y fiscal de Canarias está reconocido y garantizado por la disposición adicional tercera de la Constitución española, por la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y por el artículo tercero del Estatuto de Autonomía de Canarias. A mayores, por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en razón de su condición de zona ultraperiférica geográfica. Esto se refiere a que es una zona caracterizada por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos y factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo. Esto justifica la menor presión fiscal que goza esta comunidad autónoma con el establecimiento de la Reserva para las Inversiones en Canarias, cuyo objeto es fomentar la inversión empresarial y la creación de empleo, y el establecimiento de la zona especial canaria, que es una zona de baja tributación para las personas jurídicas y sucursales que se constituyan por primera vez o que tengan establecimientos permanentes en su territorio. En el caso de Ceuta y Melilla, a diferencia del archipiélago canario, no se ampara bajo ningún mandato constitucional. Sin embargo, su reconocimiento se justifica en la disposición adicional quinta de la LOFCA y la disposición adicional segunda de sus respectivos estatutos de autonomía, conformando sus territorios en zonas exentas del ámbito de aplicación del IVA y con importantes bonificaciones y deducciones en los principales impuestos directos como el impuesto sobre sociedades, el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, etc. Y se justifica ante la Unión Europea no como ayudas de Estado en base a la excepción establecida en el artículo 107.3.a del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que no se considerarán ayudas de Estado aquellas ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. La propuesta sobre el establecimiento de un régimen tributario diferenciado para el medio rural sobre la base de la zonificación del territorio común en razón de índices de despoblación, que establece 3 zonas específicas con reducciones al IRPF, la zona A con una menor presión fiscal y mayor reducción sobre el IRPF, una zona B con una presión fiscal media y una zona C sin reducción al IRPF, se intenta justificar por sus promotores mediante el uso de la excepción del artículo 107.3.a del TFUE, igual que como lo utiliza Ceuta y Sevilla, tirando de la situación estructural, económica y social desfavorable de los territorios rurales despoblados e intentando superar así la barrera que los considera como ayudas de Estado. El problema se centraría en la adecuación de este nuevo régimen fiscal dentro de la Constitución Europea, desde la Constitución española, que en su articulado solo prevé el desarrollo fiscal normativo diferenciado para los territorios forales de País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Sevilla, y Melilla, y nos enfrentaríamos en este caso ante un trato fiscal desigual en función de la residencia o ubicación del contribuyente, lo que vulneraría artículos como el número 14 del principio de igualdad, el artículo 31.1, 38, 139 y 149 de la Constitución española. ¿Y qué solución ofrece la red de áreas escasamente pobladas para el sur de Europa? Y ya termino. El establecimiento de límites precisos en cada incentivo fiscal a fin de conseguir cumplir los objetivos de una fiscalidad diferenciada contra la población en el medio rural, esto es fijar población, incentivar la economía local y corregir los desequilibrios económicos y demográficos sin crear un paraíso fiscal en relación con el resto del territorio nacional. Como consideran que se puede eludir el silencio constitucional respecto de las zonas escasamente pobladas, tirando del carro de la aplicación preferente de la normativa europea, nos encontramos ante una realidad que nos demuestra que el establecimiento de una fiscalidad
diferenciada como tal contra la población en España es una tarea difícil y en caso de utilizarse debe implementarse de forma secundaria, coordinada en un marco normativo adaptado a la realidad del mundo rural y no única y exclusivamente a la imagen y semejanza de la socioeconomía urbana. Muchas gracias. Continuamos con Alicia Rodríguez Sánchez, que va a presentarnos una comunicación titulada Los pequeños municipios, el terreno perfecto para la corrupción. Hola, buenas tardes a todos. Sobran las palabras de agradecimiento a la organización, a la dirección académica y demás, pero bueno, mi tema o de lo que vengo a hablar, evidentemente, tras el título que ya ha presentado Pablo, es la corrupción y cómo los pequeños municipios son uno de los lugares en los que es más sencillo cometer este tipo de delitos debido al menor control que se puede establecer. En España actualmente, en datos generales, existen unos 580 casos de corrupción abiertos en la actualidad. Y cuando hablo de corrupción estamos hablando de corrupción política, ¿vale? Esto tiene un total de 8.200 implicados, no digo ni acusados ni condenados, implicados. Esto que representa aproximadamente los estudios que hay, el 60% de los casos de corrupción que hay actualmente en España. Eso quiere decir o nos sitúa que en torno al 40% de los casos no están ni siendo investigados ni siquiera se tiene conocimiento de ellos. ¿Qué ocurre y qué vamos a entender por corrupción política para entenderla en la situación de los municipios? Bueno, la corrupción política la vamos a entender como un abuso de poder por parte de los políticos, del que se obtiene principalmente un beneficio económico, pero no tiene por qué serlos, puede ser de otra índole, y se tiene una ventaja ilegítima debido a ese mal uso del poder, o bien como beneficio personal o para un círculo cercano. Los delitos de corrupción como tal en el Código Penal actual, que tenemos vigentes desde el 95, a pesar de las reformas constantes que ha sufrido, podemos encontrarlo en diferentes lugares como un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el título 13 del Código Penal. El título 14 hace referencia a los delitos contra la hacienda pública, la seguridad social. Incluso, si continuamos en el Código Penal, delitos contra la ordenación del territorio o el urbanismo. En todos estos temas podemos encontrar lo que hemos definido como corrupción política. La mayoría de estos casos, pues como todos conocemos, es muy complicado de investigar y de tener información sobre ello y de datos. El alcance de ellos también se desconoce, porque todos estos se producen de forma clandestina, evidentemente como todos los delitos. Pero además estos tienen como característica, podemos decir, especial, que quien los comete conoce a la perfección, o se sobreentiende que conoce a la perfección la legislación, y ya no solo la forma en la que cometer el delito, sino la forma de encubrir esa comisión del delito. Evidentemente, solamente los propios implicados conocen la infracción, por lo que ellos mismos no se van a denunciar o ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para la denuncia. En el caso concreto de los pequeños municipios, ¿por qué puede ser más sencillo? No digo que sea una práctica común, pues se desconocen los datos, pero sí creo que es una práctica que se lleva a cabo porque hay informes que señalan que probablemente el porcentaje de delitos en torno a la corrupción que no se conocen se pueden estar dando en estos municipios y no son denunciados ni siquiera investigados. Primero, las cantidades económicas que se manejan o que se mueven son mucho menores que en las grandes ciudades. Sobraría decir el dinero, por ejemplo, que puede manejar el ayuntamiento de un pequeño pueblo, como ha habido aquí pues, alcaldes que han hablado de ello, al que puede tener Salamanca. Evidentemente, pues, la diferencia económica es obvia. También la menor cantidad de gente que hay en ese pueblo hace que el propio delito sea más complicado. No solo... entiendo que hace más complicado, pues ya no solo, por ejemplo, puede ser el alcalde el que esté implicado en el caso, sino gente cercana a ese alcalde o a ese concejal o demás. Evidentemente, estas prácticas ilegales están vinculadas con otras, como puede ser el clientelismo o el favoritismo en torno a un grupo cercano a esa persona.
Y esto se puede ver en una adjudicación a dedo de ciertas plazas, una desigualdad en la repartición de las subvenciones y demás. Esto también hay que tener en cuenta que los alcaldes tienen potestad para hacer uso de un tanto por ciento, del 10% del presupuesto que tiene ese ayuntamiento, sin tenerlo, por ejemplo, que pasar por el pleno, lo cual también hace que esa cantidad económica pueda ser más sencilla de estar repartida de una forma ilegal. Por tanto, estamos ante delitos del Código Penal que están regulados, que el desconocimiento de los municipios lo hace más sencillo, porque también hay que tener en cuenta que la población de los municipios suele ser población envejecida en la mayoría de los casos, y que el conocimiento que tiene igual sobre la legislación no es el mismo que otro tipo de población. Se incrementa la dificultad de investigación, como ya he dicho, porque las relaciones y los vínculos entre familiares o amigos son más cercanos que en las ciudades, y repito que la cantidad económica en juego es menor. Por tanto, si estamos diciendo y ya hemos dicho que probablemente en los pueblos los recursos sean menores y que tienen unas mayores limitaciones que en las grandes ciudades, y esto se ve además perjudicado con un uso fraudulento, puede ser de un presupuesto económico y demás, se perjudica al propio municipio y incrementaría o también podría favorecer la despoblación, que es de lo que estamos hablando. Por tanto, abogo también sobre la formación en estos ámbitos y en estas prácticas ilegales en los municipios. Se debe de poner en conocimiento, y no solo que los medios y que los centros de estudio nos centremos en la corrupción de las grandes ciudades, sino que hay en otros lugares del territorio español en la que también se llevan a cabo las prácticas y no son investigadas. Muchas gracias. Muchas gracias, y para finalizar la mesa de comunicadoras, como broche de oro, vamos a escuchar a Paula María Tomé Domínguez, que va a presentarnos una comunicación titulada Servicios de interés general en el medio rural, condición necesaria pero insuficiente para paliar la despoblación. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad a la organización y a la dirección del Congreso, y también a los asistentes por permanecer aquí todavía. Yo he querido tratar un poco el tema de los servicios de interés general, o los llamados coloquialmente servicios públicos, aunque aquí ya se han dicho muchas cosas al respecto, pero bueno, yo quiero un poco volver a los orígenes un poco de estos servicios, hablando de, en primer lugar, la conceptualización del término de medio rural. Existen en torno a esta conceptualización diferentes aproximaciones que nos permiten identificar distintas clasificaciones en función de las variables que tengamos en cuenta, y en consecuencia hay distintos tipos de medio rural, distintos tipos de zonas rurales, y por tanto no es una realidad única, homogénea. Podemos decir que se puede hacer un diagnóstico común de la situación de estas zonas rurales, pero las soluciones deben ser ad hoc, porque cada una de las zonas rurales tiene unas particularidades y unas oportunidades diferentes, y también en el ámbito de los servicios públicos se deben modular acorde a estas particularidades. Por ejemplo, podemos tener en cuenta, hay diversos estudios que establecen conceptos de medio rural y clasificaciones del mismo, pero por ejemplo podemos tener en cuenta las definiciones que se hacen o que se aportan en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, en concreto en su artículo 3, y también en su artículo 10, donde se establece una clasificación en función de la población, estructura económica y los niveles de renta, de tal manera que las clasifica las zonas rurales en zonas rurales a revitalizar, zonas rurales intermedias y zonas rurales periurbanas. A continuación, he analizado brevemente la situación socioeconómica y de los servicios de interés general en el ámbito rural. Bueno, como todos sabemos y ya se ha reiterado en este foro, como consecuencia de la pérdida de tejido productivo, empresarial y la consecuente pérdida de competitividad de las áreas rurales, se produce la despoblación de la que venimos hablando. Esta secuencia forma la base de la llamada naturaleza cíclica del declive rural, ya un concepto acuñado en los años 80, con múltiples consecuencias en la vida de los residentes rurales: reducción de posibilidades de tener un empleo adecuado, involucrarse en actividades sociales, etc. No obstante, la problemática no solo es en términos demográficos o económicos, sino que también se generan problemas de cohesión territorial, de articulación y gestión del territorio,
y además estos problemas son especialmente palpables cuando en las áreas en las que se produce ya eran de muy baja densidad previamente. De este modo, ¿qué es lo esencial en este punto? Evidentemente mantener a la población envejecida con toda la provisión de servicios obligatorios que se deben prestar por una cuestión de derechos, pero es muy importante hacer que la generación soporte, la llamada generación soporte entre 25 y 45 años, se quede en el municipio, se instale en el mismo con carácter duradero, porque es la generación al final que se encarga del trabajo productivo, reproductivo y también de cuidados, y es el futuro en última instancia de los municipios. En cuanto a los servicios de interés general o los llamados servicios públicos, me parece conveniente aquí destacar que el concepto de servicio de interés general sustituye al tradicional concepto de servicio público acuñado por la Escuela de Servicio Público, puesto que este término tenía connotaciones de exclusividad y de unilateralidad, por la cual los servicios solo se podían gestionar desde una administración o un ente de carácter público, y ahora mismo pues, conocemos que existe la gestión indirecta y esta apertura a la libre competencia. Por tanto, nos centramos más en la funcionalidad del concepto, que es satisfacer el interés general, independientemente de quién sea el prestador. Simplemente para recalcar un poco cuál es el marco en el que nos movemos. No obstante, aunque la gestión sea indirecta, como sabemos, existen obligaciones de servicio público, de servicio universal, que se deben cumplir en cualquier caso, aunque no sean viables a nivel económico. Y es en este punto donde entronca el tema de la despoblación y de la provisión de servicios. Existen, por otro lado, desde el punto de vista más de las ciencias sociales, distintos enfoques que dan lugar también, o que son la base de los ordenamientos jurídicos, por así decirlo. Tenemos los enfoques basados en el derecho a los servicios de interés general, que son básicamente los enfoques que emanan de nuestro ordenamiento jurídico, que es una relación entre los proveedores de servicios y los ciudadanos fundamentalmente jurídica, que es una relación en última instancia de derechos. Todos los ciudadanos tienen derecho a determinados servicios, independientemente de su lugar de residencia, etc. Este enfoque también enlaza con otro enfoque, que es el de la cohesión territorial vinculado a los servicios de interés general, por la cual una zona rural que reciba los servicios de interés general obligatorios y suficientes garantizará una cohesión territorial mayor y más elevada. No obstante, hay un enfoque centrado en la demanda de los servicios que establece la relación entre ciudadanos y proveedores como una simple relación privada entre un cliente y una empresa, por tanto, dicho de manera no literal, evidentemente. Por tanto, esto daría lugar a que, bueno, a la muerte de la provisión de servicios en las zonas rurales, porque si entendemos que solo si existe demanda existirán servicios, evidentemente los servicios no se prestarían. Existen determinados principios que rigen toda la provisión de los servicios de interés general y que justifican la provisión de estos servicios también en el medio rural. Hablamos de, bueno, por su propio nombre ya indican claramente lo que quieren decir, es el principio de continuidad, principio de mutabilidad de los servicios acorde al interés general, principio de igualdad en el acceso a los servicios, principio de calidad de estos servicios y principio de asequibilidad, lo cual no quiere decir de gratuidad, pero sí, bueno, que es un principio esencial en la cohesión social y económica. Existen determinados servicios en el ámbito de los municipios considerados obligatorios, como todos sabemos, recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local, en concreto en el artículo 26, y bueno, se deben proveer en cualquier circunstancia. Ya pasando directamente a las conclusiones, en primer lugar lo que quiero decir es que es esencial conocer las necesidades y demandas reales de la población antes de implementar planes y programas, porque se necesita una aproximación flexible para entender la diversidad rural existente. Además, es muy importante hacer hincapié en dos conceptos como son la movilidad y la accesibilidad, que son multidimensionales y tienen factores físicos, socioculturales, temporales, que requieren de un estudio más amplio y también multidisciplinar. En segundo lugar, bueno, que es la conclusión general de mi comunicación, es que los servicios de interés general son cruciales y son necesarios para frenar la despoblación y para el desarrollo rural, pero no son suficientes. Es decir, tiene que ir acompañado, evidentemente los servicios se tienen que prestar en el ámbito rural, pero tiene que ir acompañado de programas y políticas de desarrollo local
porque con servicios públicos no puede vivir una familia. También necesita, o bueno, si ponen una balanza los servicios privados que ofrece un área urbana y un área rural, también querrá tener acceso a esos servicios privados. Y si no hay un desarrollo local en base a las características y a la idiosincrasia de ese territorio, no habrá esos servicios privados y por tanto no podrá asentarse población. En definitiva, bueno, el diagnóstico es común en todas las zonas, pero las soluciones son diversas y lo esencial es el desarrollo económico local a través de políticas de desarrollo que se basen en análisis de demanda, en análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del ámbito rural. Y bueno, como